Bienvenidos, este es el episodio 76. ¿A qué se le llaman las pruebas de fuego? Comenzamos. El éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal, lo que cuenta es el coraje para continuar. Winston Churchill. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Generación de Fe. Recuerden que ustedes son Generación de Fe, nosotros somos Generación de Fe y juntos hablamos de la palabra de Dios, juntos buscamos a nuestro Dios y juntos tratamos de comprender qué quiere nuestro Dios para cada uno de nosotros. ¿Cómo estás, Chris? Muy bien, Suriel. Ya desconvocado 8 días terminando nuestras actividades dentro de la Iglesia de Dios y como nos gusta estar trayéndoles un episodio más a ustedes, espero que ustedes también se encuentren bien ahí en su casa o en donde estén escuchando este podcast, así que sea en la noche o en la tarde o en la mañana, para hacer caso. ¿Y tú, Suriel, cómo has estado? Bien, gracias a Dios. Y bueno, trabajo con gracias a Dios con trabajo es una bendición, y es una bendición tener vida, tener salud, con mi familia, con el trabajo, gracias a Dios estoy bien. Acabo de decir algo bien cierto, donde quiera que estén ustedes, donde quiera que estén escuchando este podcast, les agradecemos. Si están en su casa, si van para su trabajo, si van para la escuela, o simplemente lo están escuchando acostados en su cama, donde quiera que estén, les agradecemos porque nuevamente están con nosotros. Nuevamente podemos hablar de las cosas de nuestro Dios, podemos platicar de las cosas de nuestro Dios y podemos ver un nuevo tema. Ya vieron el título del tema y vamos a ver de qué se trata ese tema. Recuerden que este episodio y todos los episodios que tenemos lo pueden escuchar en Spotify y en Amazon Music y también en nuestra página en nuestra página de la Iglesia de Dios de Ciudad Cuauhtémoc. Ahí la pueden ver en internet. Ahí pueden teclearla, le podemos dejar también los links aquí en los comentarios. Tenemos los links de cada uno de nuestros canales, de nuestra página, de nuestro YouTube, de nuestro Instagram, de nuestro Facebook, de nuestro TikTok. Ahí están las páginas para que puedan seguirnos. No olviden suscribirse, darle like, activar la campanita. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar como Generación de Fe que somos. ¿Para qué? Para que más personas escuchen la palabra de nuestro Dios, para que más personas se interesen, para que más personas sepan que existe un Dios verdadero y que también tiene un Hijo en el cual vino a morir por cada uno de nosotros. Oye, este tema es un tema importante, porque ustedes van a decir, las pruebas de fuego, ¿a qué se referirán con las pruebas de fuego? ¿Ustedes han tenido alguna prueba importante en su vida en la cual ha determinado algo que pueda suceder, un antes y un después de su vida, o un antes y un después de su trabajo, en la escuela, en su hogar? Esas pruebas en las cuales determina algo en el cual nos prueba, dicen por ahí, la vida. Pero en este caso vamos a hablar de las pruebas de fuego, en las cuales nuestro Dios permite para que cada uno de nosotros fortalezca cada vez más su fe. ¿Qué podemos hablar, Cristo, acerca del tema? Sí, precisamente ya lo comentaste, ya lo introduciste muy bien, en donde las pruebas de fuego son aquellos eventos o situaciones de carácter complicado y sobre todo que tienen una connotación desafiante, de desafiarnos, de probar quiénes realmente somos, qué tan experimentados estamos a recibir para poder resolver las diferentes situaciones que se ponen en nuestra vida. Sabemos que estas pruebas pueden manifestarse de muchas formas, como conflictos personales, problemas financieros, enfermedades, pérdidas o cualquier otro obstáculo que ponga a prueba nuestra fe. En este contexto, la palabra de nuestro Dios, a través de sus escrituras, encontramos precisamente varias citas, ya si lo queremos verlo ya de la cuestión religiosa por parte de nuestro Dios, que nos va a dar aquella pauta de poder comprender a detalle, a mayor profundidad, sobre aquellas pruebas de fuego y cómo podemos enfrentarlas y cómo podemos salir victoriosas de cada una de ellas. Dice 1 de Pedro capítulo 1, versos 6 y 7,
en lo cual vosotros os alegráis, estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones, si es necesario para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fe, sea hallada en alabanza, en gloria, cuando Jesucristo fue manifestado. Entonces, en esta parte nos damos cuenta que las pruebas pues, son parte de nuestras experiencias que vamos viviendo para ir fortaleciendo, para ir forjando nuestra fe, y que eso nos pueden ayudar a mejorar, a fortalecer ese vínculo, esa relación entre la creación y el Creador, es decir, entre el Hijo de Dios y Dios mismo. Entonces, esto nos va a ayudar a enfrentar pruebas con nuestra fe, que se pone a prueba día con día, nos ayuda a purificar cada día nuestro espíritu, nos ayuda a purificar esa fe como el oro afinado a través del fuego. Es como ese metal que se pone en... Ustedes saben, amigos, que cuando agarramos el metal así en bruto de las minas, viene contaminado con muchas cosas que le llaman la escoria. Cuando nosotros ¿cómo templamos, cómo purificamos, mejor dicho, ese material? ¿Cómo le quitamos las impurezas de ese metal que está en bruto? Lo echamos en el fuego. Al echarlo en el fuego, ¿qué pasa? Se empiezan a separar aquellos elementos, aquellos componentes que no deben ir del metal, para que el metal quede puro, quede limpio. Pasa por ese proceso de fuego. Y es lo mismo con nosotros, amigos. Cuando nosotros queremos servir a Dios, cuando queremos purificar nuestra mente, queremos limpiarnos de esos pensamientos negativos, como lo habíamos estudiado en el podcast anterior, es precisamente a través de purificarnos en esas pruebas de fuego que Dios nos pone para saber qué tan fieles somos ante nuestro Dios. Y es como que a mí me gustaría introducir en el tema de este podcast, de este episodio de este podcast. Fíjate, Cris, en el episodio anterior estábamos hablando de cómo tener esa lucha en la batalla contra la mente. Pero aquí estamos hablando de las pruebas de fuego, esas pruebas de fuego en las cuales nos pueden sacar completamente al extremo, esa situación en la cual representa una gran dificultad, una gran tensión, un gran conflicto en nuestra vida, que a menudo requiere que nuestra fe se fortalezca. Y todo eso, como les acabamos de comentar, es permitido por nuestro Dios. ¿Para qué? Para que nos pula, para que nos pruebe y ver qué tanto estamos dispuestos a seguir a nuestro Dios, qué tanto estamos dispuestos a que las pruebas que tengamos las podamos superar. No con facilidad, van a llevar un grado de dificultad, pero algo que podamos tolerar, algo que podamos ser llevadero. Nuestro Dios no nos pone algo más que no podamos superar, que no podamos soportar. Por eso nuestro Dios nos pone esas pruebas de fuego para ver qué tanto estamos dispuestos a que nuestra fe se fortalezca. Todos sabemos, o todos hemos pasado por problemas emocionales, por problemas espirituales, por problemas de crisis económicos, por problemas de crisis familiares, por problemas de crisis de matrimonio, de familia, existenciales también. Entonces, todo eso lleva una connotación, y muchos de nosotros a veces nos caemos y nos dejamos vencer. Otros tienen el mayor valor y siguen constantemente en esa lucha. Dice Primera de Pedro capítulo 7. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero sea,
prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. El Señor nos permite que tengamos esas pruebas. Problemas de matrimonio, problemas económicos, problemas de salud, problemas en general emocionales, espirituales. Una prueba de ellos que pasó, que englobó todo eso, emocional, espiritual, familiar, de matrimonio, económico, es Job. Job pasó todo eso. El Señor permitió que Satanás lo tocara. Y lo tocó en la cuestión económica, en la cuestión de salud, en la cuestión familiar, que murieron sus hijos, en la cuestión de matrimonio. ¿Por qué? Porque la misma esposa de Job le decía que mejor se rindiera, que maldijera a nuestro Dios y que se muriera. Todo eso está englobado y a veces nada más parecemos como personas, a veces nada más tenemos una sola prueba: económico, matrimonial, de salud. Tenemos un poquito, tal vez, o una sola, pero aquí Job tuvo todas en las cuales toda su energía fue dedicada a nuestro Dios. Pasó situaciones y esa prueba de fuego la pasó satisfactoriamente. ¿Por qué? Porque le dejó su vida a nuestro Dios, dejó que hiciera su voluntad. ¿Por qué? Porque si nosotros no dejamos que nuestro Dios tome el control de nuestra vida, cuando lleguen esas pruebas de fuego, lo primero que vamos a hacer es dejarnos vencer y no dejar que nuestra fe se vaya fortaleciendo constantemente. Y precisamente tengo yo una cita de eso que acabas de comentar, precisamente ahí en Santiago capítulo 1, versos del 2 al 4, dice la palabra de nuestro Dios: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales, sin faltar en alguna cosa. En esta cita, mis hermanos y amigos, encontramos que debemos considerar las pruebas de fuego como una razón para alegrarnos, ya que nos brindan esa oportunidad de desarrollar, fíjense bien, algo que a todos nos falta, y incluso también me incluyo yo: desarrollar la paciencia, fortalecer la paciencia, si ya la tenemos, para poder pasar al siguiente nivel, que es una maduración espiritual considerable. Cuando nosotros hemos ejercitado la paciencia, algunos dicen que entre las virtudes dicen: pues yo tengo paciencia, digo que con paciencia no tengo problemas. Y yo me pregunto: ¿estás seguro que estás diciendo que tienes paciencia? Y cuando muchas veces pasan situaciones en nuestra vida con nuestros familiares, si vamos en el trayecto a cerrar un trato con un cliente o vamos al trabajo, vamos en nuestro transporte, en nuestro vehículo, y a veces el tráfico es lo primero que desafía o pone a prueba nuestra paciencia. Y en diferentes ámbitos de nuestra vida cotidiana, constantemente estamos siendo probados por la paciencia, y muchos sin excepción, salimos reprobados. Y decimos: ¿no que entonces dices que tienes la paciencia? Y ahí es donde ya está, uno cambia su semblante, uno baja en la cabeza, inclina uno su rostro, se nota nuestra cara, porque decimos: sí, cierto, me falta trabajar en la paciencia. Eso es de que alguien que reconoce que tiene que trabajar la paciencia, y de alguien que es arrogante, que es soberbio, no dice nada, porque sabe que tiene que trabajar la paciencia. Y no lo va a reconocer, pero sabe en sus adentros que tiene que cambiar, tiene que fortalecer esa parte de la paciencia. Y es importante, amigos, que consideremos esta parte sustancial en nuestra vida, que las pruebas tenemos que aprender a confiar siempre en nuestro Dios. Nosotros no podemos hacer las cosas, como lo hemos dicho en episodios anteriores, no podemos hacer las cosas por nosotros mismos, sino tenemos que depender
absolutamente de la guía de nuestro Dios. Y al realizar las pruebas, nuestra fe se va fortaleciendo y nos vamos a volver cada vez más espirituales. Dice 2 Corintios 4, capítulo 4, versos 17 y 18, porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos sobra un sobremanera alto y eterno peso de gloria, no mirando a nosotros las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, es decir, son cosas carnales, cosas materiales, mas las que no se ven, amigos, pues son eternas, son las cosas espirituales, la paz interna que nos va a dar Dios para poder desarrollar esa paz, amigos. Es por lo que nosotros debemos de entender como pruebas de fuego, que es algo de lo que nos vamos a llevar por el resto de nuestras vidas. Fíjate, Cris, esto de las pruebas de fuego tiene diferentes rubros. Tú acabas de hablar de la paciencia, que es una que creo que todos, sin excepción, saldríamos reprobados. Sí. Pero hoy en día existe una gran presión social para defender nuestra convicción, nuestros valores, nuestra creencia, y eso ha provocado que muchos, desgraciadamente, nieguen a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque tal vez si niegan a nuestro Dios, pueden tener un mejor trabajo, pueden tener una novia, o casarse, o tener dinero, simplemente negando a nuestro Dios. No, con esto quiero decir que prefieren enfocar su mirada a otro lado y darle prioridad y dejar completamente las cosas de nuestro Dios. Hay un ejemplo muy importante dentro de la palabra de nuestro Dios, que a pesar de la presión social que tenían estos tres personajes, principalmente por el rey y también por el pueblo que estaban ahí alrededor, ellos jamás negaron a nuestro Dios. Siempre estuvieron firmes, siempre estuvieron poniendo principalmente a nuestro Dios. Si ustedes no saben de qué estoy hablando, esto está en Daniel capítulo 3, versículo 17, 18 y 25. No lo voy a leer, pero les voy a hacer mención de quiénes son esos personajes. Es Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos eran amigos de Daniel. Ellos, el rey les dijo que negaran a Dios. ¿Para qué? Para que no lo lanzaran al fuego. Y ellos jamás negaron a nuestro Dios. Ellos les decían: arrodíllate delante de mí, arrodíllate hacia los dioses que tengo yo. Pero jamás ellos negaron a nuestro Dios. Ellos sabían que principalmente Dios iba a estar con ellos. Y efectivamente estuvo con ellos en ese horno de fuego cuando fueron aventados. ¿Por qué? Porque jamás hicieron a un lado a nuestro Dios. Y nosotros, desgraciadamente, a veces con tantita presión social, en el trabajo, en la escuela, en nuestra vida diaria, negamos a nuestro Dios, nos quejamos. Hay veces que nos dicen: oye, hoy, a veces hasta es mal visto creer en Dios. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo cree en la ciencia, todo el mundo ya es ateo, ya es agnóstico, ya autosuficiente, ya tiene todos esos pensamientos, y te preguntan: ¿tú crees en Dios? Y si tú dices que sí, se burlan, te tachan, y toda esa presión social provoca que mejor digamos a la próxima persona que nos pregunte, o te quedas callado, o no dices nada, o simplemente dices: no, yo tampoco. Pero aquí tenemos un ejemplo bien claro de los amigos de Daniel. Lo pueden leer allí en el libro de Daniel, lo que pasó tanto con Daniel, que fue aventado al foso de los leones, como sus amigos que fueron aventados en el horno de fuego. ¿Por qué? Porque simplemente jamás
negaron a nuestro Dios. Jamás hincaron A la estatua de oro. a la estatua de oro exactamente de Nabucodonosor. Efectivamente, él quería que se hincaran. Ellos jamás dijeron, no, nosotros tenemos un solo Dios en el cual confiamos, en el cual verá por nosotros. Y es lo que tenemos que hacerlo con nosotros. A veces esas pruebas de fuego nos las pone el Señor para ver qué tanto es nuestro amor hacia Él, qué tanta fe tenemos hacia Él. Unos podemos claudicar, y me puedo incluir en su momento que claudiqué, que negué. Cuando yo tenía esos problemas, me lo negué. Pero gracias a nuestro Dios y a su misericordia, mi mente recapacitó, mi mente se enfocó en las cosas de Dios. Y eso hace que cada vez nos vayamos fortaleciendo poco a poco. Y sobre todo saber que precisamente esas pruebas de fuego, pues no son ese tipo de situaciones, las presiones sociales, sobre todo, como tú bien comentabas, que las personas se burlan porque no es creyente en Dios y dicen que no tengas criterio propio, porque no puedes dejar de hablar de Dios y tú puedes emitir tu propia opinión, que tengas que meter a Dios, porque Dios es para todo para nosotros, amigos. Todos pues tenemos nosotros que enfocarnos en buscar el reino de Dios y su justicia. Tenemos que vivir la justicia que Él nos dice que tenemos que vivir para que nos vaya bien en este mundo, y que sabemos que tenemos que confiar en el propósito divino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene con cada uno de nosotros un propósito, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte, porque tampoco podemos decir y dejarle todo a Dios. Tenemos nosotros también la tarea de cambiar nuestra manera de vivir, no decir, Dios es misericordioso y Él va a hacer lo correcto en mi vida. No, también tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar para que de verdad puedan estas cosas hacerse así. Me gustaría ir cerrando, amigos, en esta parte de este tema, que precisamente tenemos nosotros esa tarea de valorar el entorno, el lugar en el que estamos, porque de alguna forma Dios nos ha puesto hoy somos lo que somos. Yo soy Uriel, porque cada uno de nosotros tenemos una historia de vida diferente, pero al final de cuentas vivimos bajo la misma sujeción de un solo Dios. Dios, de alguna forma, en nuestra diferente forma de vivir, Dios ha tomado que nuestros caminos se alineen en la justicia de nuestro Dios, porque Dios nos ha puesto en un camino que al final de cuentas es, como ahorita que estamos compartiendo de la palabra de nuestro Dios con cada uno de ustedes, amigos, con la intención de que no que nos tomen a nosotros como ejemplos, porque también nosotros somos seres humanos falibles, que tenemos fallas, cometemos errores y seguimos cometiendo errores porque somos seres humanos, somos imperfectos, pero de quien sí les podemos dar cuenta de que podemos tomar partida para llegar a esta estatura de ese varón perfecto, a nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, sean imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Tenemos ejemplos de muchos personajes que a lo largo de su vida cayeron, se levantaron, pero al final de cuentas, Dios ya los tiene en su mente. Y aquí la cuestión es, Dios tiene en la mente a usted, a ti, amigo, amiga que nos estás escuchando. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. La cuestión es de dejarnos guiar por el Espíritu de Dios y vamos a saber el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Pero todo está en cuestión de que nosotros nos dejemos guiar por la mano de nuestro Dios. Que no claudiquemos en la primera prueba que Dios nos ponga hacia nosotros. Tenemos que poder valientes, ser como Josué, ir hacia adelante y poner a Dios como nuestro poderoso gigante que lucha en nuestras batallas al frente del campo de batalla de nuestra vida. Eso es lo que yo quisiera cerrar con este tema.
Fíjate, Cris, las pruebas de fuego son una oportunidad que nos da nuestro Dios para crecer en fe, para confiar más en Él, para que nuestra vida dependa de Él. Hoy en día, el mundo te hace creer lo contrario, te hace pensar que no tenemos que depender de alguien que ni siquiera, a su parecer y a su pensamiento, no existe. Dios nos da la oportunidad con estas pruebas de que fortalezcamos nuestra fe y que todo se lo dejemos a Él y nos hagamos dependientes de Él. Por medio de las pruebas y de los desafíos que enfrentamos constantemente, nos va a ayudar a que crezcamos en carácter, crezcamos en fe. Y recuerden que esto es por poco tiempo. Lo leyó Chris al principio en el versículo de Pedro, que decía que por poco tiempo íbamos a padecer, pero que el Señor siempre iba a estar con nosotros. No permitamos que estas pruebas de fe, estas pruebas de fuego, nos hagan claudicar, nos hagan alejarnos de Dios. Al contrario, que nos fortalezcan en fe, que nos fortalezcan en sabiduría y sobre todo que nos hagamos dependientes de nuestro Dios. Dice Romanos capítulo 8 versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros ya conocemos la palabra de nuestro Dios, somos llamados por nuestro Dios. Permitamos que nuestro Dios ocupe nuestra vida para que tengamos esas pruebas y salgamos victoriosos y seamos victoriosos y fortalecidos en fe y en la confianza de nuestro Dios. Pues, ¿qué les podemos terminar este episodio? Les agradecemos a ustedes porque nos escucharon hasta el final. No olviden suscribirse, no olviden darle like, activar la campanita y mientras tanto nos escuchamos y nos vemos la siguiente semana. Que Dios les bendiga.